Esta es la 9ª lección de esta serie que trata sobre la salvación en Cristo. Amén. Hemos tocado hasta ahora muchos aspectos que tienen que ver con esta obra que hizo Jesús en la cruz, con la salvación. Hemos estado tocando muchos aspectos. El primero que vimos fue la obra expiatoria de Cristo. El hecho de que Cristo cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa, en su cuerpo, en la cruz. Vimos también matices acerca de esta obra, como por ejemplo la obediencia de Cristo, cómo Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice su palabra, y fue obediente, soportó esa muerte por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Vimos palabras como propiciación, reconciliación, redención, luego vimos aspectos como el arrepentimiento, la fe, la conversión, la regeneración, la justificación y la adopción. Siempre digo que es bueno apuntar todas estas palabras para luego ir profundizando en casa, buscando en la palabra más acerca de estas cosas. Dijimos que es importante conocer y entender todo lo que está relacionado con la salvación, porque esto es lo que anunciamos y predicamos. Amén. Lo que hizo Cristo a favor de la humanidad. Eso damos a conocer y debemos saber por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué cambios ocurren en la persona cuando cree en Jesucristo. Dijimos que la salvación es una obra completa y perfecta. A Dios no se le escapó el más mínimo detalle. Fue una obra perfecta. En el proceso de la salvación Dios lo hace todo. Dios no necesita al hombre en ningún momento. Y esas cosas que parece que nosotros hacemos, en realidad es Dios el que nos capacita para poder hacerla a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. También dice la palabra que nosotros debemos declararnos delante de Dios como siervos inútiles. Todo lo que hacemos en Cristo es porque Dios nos capacita a través de su Santo Espíritu. Amén. Pablo dijo también, he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no fui yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios en mí, el poder, el favor de Dios en mí, dijo Pablo. Amén. Filipenses 1:6 dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como estuvimos viendo, cuando creemos, Dios comienza una obra que dura toda la vida. Y hoy toca hablar de otro aspecto de la salvación que está relacionado con la salvación y es la santificación. A ver, aquí lo tenemos. La santificación. ¿A cuántos les gustan las películas de superhéroes? Todos en algún momento hemos visto alguna de estas películas, ¿verdad? Superman, Batman, Spider-Man, etcétera, etcétera. Por lo general en estas películas siempre hay un villano y un superhéroe. ¿Amén? El villano o el malo de la película es el que siempre hace lo malo o lo indebido y el superhéroe o el bueno de la película siempre hace lo bueno y lo correcto. Y siempre queremos que gane el bueno, que gane el superhéroe, ¿verdad? Que el bien triunfe siempre sobre el mal. Eso es lo que queremos. Ahora, en todos aquellos que han aceptado el regalo de la salvación y han nacido de nuevo por el Espíritu, en ellos hay dos naturalezas, como hemos estado viendo los martes pasados. La naturaleza caída y pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, cuando éste pecó en el huerto del Edén, y que nos impulsa a hacer lo malo y rebelarnos contra Dios. Este viene a ser el villano que tenemos dentro, el malo que tenemos dentro. Y luego la naturaleza divina que recibimos cuando creemos en Jesús. Este viene a ser el bueno. Esta nos impulsa a todo lo bueno y a querer agradar a Dios en todo. Y nosotros estamos en medio de esta lucha entre el bien y el mal. Vamos a poner una diapositiva para que lo entendamos. Somos cuerpo, alma y espíritu. La naturaleza caída o el pecado habita en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, como dice la palabra, y la naturaleza divina habita en nuestro espíritu cuando éste es regenerado por el poder del Espíritu Santo, cuando creemos
en Cristo. Y nosotros somos un alma que a la vez está compuesta por mente, voluntad y emociones. Nosotros estamos en el medio. Y depende de nosotros cuál de estas dos naturalezas va a influir en nosotros, nos va a controlar. ¿Cuál de estas dos naturalezas va a influir en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones? Amén. Gálatas 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Vemos que la carne tiene un deseo, que es lo malo. El deseo de la carne es contra el espíritu tiene el buen deseo, el de rendirse a Dios, el de seguir a Dios, y el espíritu es contra la carne, dice aquí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. O sea, nosotros no hacemos lo que queremos, no somos libres. O hacemos la voluntad de la nueva naturaleza o hacemos la voluntad de la carne. Siempre una de estas dos naturalezas influye en nosotros, nos guía. Amén. Y algo importante que debemos entender, y es que nunca podemos llegar a derrotar o a eliminar esa naturaleza caída de nuestra vida, pero sí podemos llegar a debilitarla de tal manera que no tenga influencia sobre nuestra alma. Porque no se trata de vencer la carne con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, sino que la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros puede vencer el deseo de la carne. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto ocurre cuando voluntariamente nos rendimos a la voluntad, a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Como vimos el martes pasado, cuando creemos, ocurre algo que se llama nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu. El Espíritu que estaba muerto vuelve a vivir por el poder de Dios. Dios habita en nosotros. A través de la obediencia a la palabra, nosotros podemos vencer la naturaleza caída. La clave es la palabra. La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y con esa palabra nosotros podemos vencer la naturaleza caída que habita en nosotros. La palabra y la unción del Espíritu Santo es lo que nos puede dar la victoria sobre la carne. Estamos llamados a vencer la carne, pero nosotros no podemos vencerla, sino que es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder vencer los deseos que nacen o surgen de la naturaleza caída. ¿Entendemos? Sí, ¿verdad? Amén. Y a este proceso en el cual el Espíritu Santo va transformando nuestra vida conforme a la imagen de Jesús, se llama santificación. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:3. La dejamos ahí. 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, la santificación trata de apartarse cada día de todo aquello que no agrada a Dios y es pecado. Y trata también de despojarse continuamente del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Como dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, como vimos, es esa naturaleza caída con la cual nosotros nacemos, con la cual heredamos de Adán. El nuevo hombre es la naturaleza divina que Dios pone en nosotros cuando creemos en Jesús. Cuando Pablo habla de despojarse del viejo hombre, no quiere decir que el viejo hombre debe ser destruido, porque siempre, hasta el día que muramos, vamos a tener que luchar con esa naturaleza caída que habita en nosotros. Amén. Pero Pablo habla de quitarse ese ropaje y vestirse con un nuevo ropaje. Lo dice Colosenses 3:12. Dice así, vestíos pues, habla de vestirse, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestirse del nuevo hombre quiere decir que debemos incorporar a nuestra vida nuevos valores, nuevos principios, y esto lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el armario que nosotros abrimos para vestirnos como Dios nos manda. Nuestro viejo hombre siempre se inclina al pecado, siempre se inclina a lo malo, siempre intenta arrastrarnos a todo aquello que no agrada a Dios. Pero el nuevo hombre que ha producido el Espíritu Santo en nosotros se inclina siempre a lo bueno, se inclina siempre o nos arrastra a hacer la voluntad de Dios, a servir a Dios y a agradar a Dios. La santificación es un camino de muerte constante al viejo hombre, a la vieja naturaleza con sus deseos. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir en vosotros lo terrenal. Nos llama la palabra a hacer morir, a dar muerte a todo aquello que proviene de esa vieja naturaleza. Y Romanos 8:13 dice: por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Este texto aclara lo que estuvimos diciendo. Por el Espíritu nosotros debemos hacer morir las obras que nacen de nuestra carne. Recordemos que nosotros no tenemos el poder para vencer la carne, sino que dependemos del poder del Espíritu Santo y de la palabra para poder vencer todo eso que nace de nuestra carne. Ese pecado, esa maldad, esas inclinaciones hacia el mal. Nadie puede vencer esa naturaleza si no es por el Espíritu de Dios y por la palabra. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios, no puede vencer su naturaleza. Está vendido y es esclavo del pecado, como dice la palabra. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos capacita con su Espíritu para poder vencer esa naturaleza. Amén. Ahora, la santificación se basa en la obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Cristo hace la obra dentro de nosotros para que podamos vencer esa naturaleza, para que podamos santificarnos delante de Él. Debido a que Él, como hemos visto martes atrás, nos eligió, nos llamó, nos regeneró, nos justificó y nos adoptó como sus hijos. Nosotros reaccionamos con una vida que se adapta a sus principios. Reaccionamos con una vida que se adapta a su voluntad y a su palabra, siempre a través de su Espíritu Santo. No se trata de intentarlo con nuestras fuerzas, no se trata de yo puedo, nadie puede si no es por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, Pablo dijo, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios nos capacita para vencer. Nadie puede decir yo no puedo, ese camino de la santidad yo no puedo lograrlo, porque no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Amén. Todos los que hemos nacido de nuevo podemos vencer. Amén. Ahora vamos a ver lo que es, a centrarnos un poquito más en lo que es la santidad. Primera de Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dios, a través de su palabra, nos llama a ser santos. ¿Pero qué significa ser santos? ¿Qué te viene a la mente cuando digo la palabra santo? O a veces nos viene la imagen de un ídolo, de un santo, según la Iglesia Católica. Nos pueden venir mil cosas, pero santo significa ser apartado para Dios de todo aquello que Dios aborrece o que va en contra de los principios morales de Dios para consagrarse a hacer la voluntad de Dios. Tiene dos partes, no es solo dejar el pecado. Uno deja el pecado, pero se consagra a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver tres tipos de santidad. A ver si lo tengo aquí. Ahí. Santidad posicional, santidad total o absoluta y santidad progresiva, que es por la obediencia a la palabra de Dios. Quiero hablar solo un par de minutos sobre cada una de ellas. Primero, santidad posicional.
La santidad posicional es una santidad efectuada por Dios a través del cuerpo y de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. En este tipo de santidad no interviene el hombre, la persona no hace nada por obtener esta santidad. La santidad de Cristo nos ha sido atribuida, otorgada o imputada a nosotros por gracia al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, por los méritos de Cristo en la cruz y no por nuestros propios méritos. Amén. Esta santidad posicional es perfecta, como Jesús es perfecto y como la obra en la cruz es perfecta. Somos santos en Cristo, somos santificados en Él por su gracia y no por algún mérito humano. Entendemos, ¿verdad? Esta santidad posicional es tan completa y perfecta para el más débil de los cristianos como para el más fuerte, para aquel que lleva 3 días convertido como para aquel que lleva 50 años de cristiano, porque depende solamente de nuestra unión y posición en Cristo. Amén. Esto es la santidad posicional. 1 Corintios 6:11 lo explica bien. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué fuimos lavados? Por la sangre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando creemos en Cristo. La santidad de Cristo nos es otorgada, atribuida o imputada a nosotros por gracia. Amén. Si has creído en Jesucristo, ya eres un santo delante de Dios. Aunque sigas cometiendo pecados, aunque te sigas equivocando y cometiendo errores, Dios te ve como un santo delante de Él en Cristo. Amén. Como dice la palabra, somos nación santa, hablando de la iglesia, pueblo adquirido por Dios, posesión valiosa, comprados a precio de sangre. Eso es la iglesia. Esto viene a ser la santidad posicional. Eres un santo porque estás ahí posicionado en Cristo y la santidad de Cristo nos ha sido otorgada a nosotros por gracia. En ese sentido, somos santos delante de Dios. Amén. Ahora, brevemente vamos a ver lo que es la santificación total o definitiva. Esta santidad está relacionada con nuestra perfección final y la vamos a poseer en el cielo, no en esta tierra. Cuando entremos a morar en la eternidad, en otras palabras, cuando nos muramos o venga Cristo a buscarnos. Pero en esta tierra, en esta vida, no vamos a conseguir este tipo de santidad. Esta santificación será por su gracia también y por su poder transformador. Seremos conformados, dice la palabra, a su imagen. La palabra habla también de que nuestro cuerpo también va a ser redimido, rescatado. En ese momento, cuando entremos en la presencia de Dios, esa naturaleza caída que habita en nosotros, ahí sí va a ser destruida. Ya no tendremos esa naturaleza que heredamos de Adán. Amén, porque para entrar a morar en la presencia de Dios, cuando partamos de esta tierra es necesario que Dios nos haga completamente santos y perfectos, porque nada que no sea completamente santo y perfecto puede entrar a morar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Amén. Esa santidad, como dije, no se consigue en esta tierra. Nunca vas a ser totalmente santo y perfecto. Amén. Y por último, hemos mencionado la santidad posicional que es en Cristo y la total o completa. Ahora quiero dedicar unos minutos a hablar acerca de la santidad progresiva que nos corresponde a nosotros efectuar con la ayuda de Dios. En esta sí nosotros nos involucramos. Amén. Esta santidad la necesitamos para acercarnos a Dios y cumplir con su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si en algún momento te preguntas, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ahora sabes por dónde empezar, santificándote. Porque dice la palabra que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Necesitamos esta santificación, sin la cual no podemos ver a Dios en nuestra vida. Queremos ver a Dios
obrando en nuestra vida, ¿verdad? Queremos que Dios nos visite, que Dios nos toque. Muchas veces oramos, Señor, visítame, tócame, lléname, etc. Pero dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no persigues la santidad, no puedes ver a Dios. Mucha gente dice, es que no veo a Dios en mi vida, no se manifiesta. Y viven en pecado o viven de una forma que no agrada a Dios. No podemos ver a Dios si no vivimos en santidad. Eso dice la palabra. Amén. La santidad progresiva viene por la obediencia a la palabra. Y podemos decir que la santificación progresiva trata de ir apartándose progresivamente con la ayuda de Dios de todas las cosas que Dios aborrece y van en contra de su palabra para consagrarse a Dios y hacer su voluntad. Debemos entender que esta santidad, este tipo de santidad no es opcional. Yo me santifico si quiero, no es así, es un mandato de Dios. Nos corresponde a nosotros efectuarla. Dice, como hemos leído en 1 de Pedro 1:16, dice, sed santos, es un mandato, un mandamiento, porque yo soy santo, dice el Señor. Aquí vemos la razón por la cual la iglesia debe ser santa, porque Dios es santo. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Si queremos tener comunión con Dios, tenemos que asemejarnos a Dios. Dios aborrece el pecado, nosotros debemos aborrecer el pecado, alejarnos del pecado si queremos tener una buena relación con Dios. Amén. Esto no es una opción, es un mandato de Dios. Es imposible agradar a Dios si no buscamos constantemente santificarnos. No podemos agradar a Dios si no nos apartamos de las cosas que Dios aborrece. Dios es santo, lo declara la palabra. Dice la misma palabra que en el cielo los ángeles declaran la santidad de Dios. Dicen santo, santo, santo. Primera de Juan 2:5 dice así. Aquí este versículo nos habla también, no directamente, pero nos habla de nuestra santificación. Dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo. Yo creo que permanecemos en Cristo, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo. La iglesia pertenece a Cristo, permanece en Cristo. Dice así, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo en santidad, apartado para Dios, entregado a hacer la voluntad de Dios, apartado de todo pecado. Así debemos andar. Muchos dicen, pero yo no soy Jesús. Jesús era Jesús. Yo no puedo ser santo como Jesús. Pero Jesús venció como hombre. Él supo depender de la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Su ministerio lo llevó a cabo en el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo lo tenemos nosotros, porque Él ascendió al cielo, pero nos envió al Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros. Y por el Espíritu nosotros podemos conquistar esa santidad para Dios. Amén. La santidad es un camino donde cada día nos superamos y nos acercamos más a Dios y vamos dejando todo aquello que no agrada a Dios. Como vimos al principio, vamos dando muerte a todos esos deseos que provienen de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Dios es un Dios celoso, dice la palabra, nos anhela para Él y Él quiere ser todo para nosotros. Muchos dicen, eso de la iglesia, eso del cristianismo es muy aburrido, no puedo fumar, no puedo salir, no puedo beber, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo hacer nada. Pero recordemos que está en juego la vida eterna. Cuando ellos, que prefirieron vivir según su naturaleza caída, en los placeres de este mundo, se van a encontrar con una realidad eterna. Van a recibir la condenación eterna a causa de su pecado. Y van a rogar delante de Dios que les dé otra oportunidad para poder dejar todo eso que amaron cuando estaban en esta vida. Pero ya no va a haber otra oportunidad. Dice la palabra, está determinado para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Está en juego la vida eterna. No es una religión, no nos santificamos por gusto, nos santificamos porque somos hijos de un Dios santo. Y vamos a estar una eternidad con ese Dios. Amén.
Mateo 22:37 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar debe ser santificada para Dios. La Biblia declara que debemos renovar nuestra mente, dice que debemos pensar en cosas buenas, en cosas santas, dice que en nuestra boca no deben haber palabras indecentes, dice que debemos movernos o caminar como hijos de luz en esta vida. Efesios 5:1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Recordemos que el martes pasado hablamos de esto: ¿cómo puedo imitar a Dios que no veo? Porque dice, a Dios nadie lo vio, Dios es espíritu. Pero dice la palabra que Jesús dio a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. También dice la palabra que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando dice que debemos imitar a Dios, en realidad está diciendo que debemos imitar a Jesús. Y podemos imitar a Jesús porque conocemos a Jesús. A través de la palabra podemos ver cómo era Jesús. Amén. Por eso podemos ser imitadores de Dios. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vemos que esto es serio. Si no andas conforme a la palabra de Dios, no vas a tener herencia en el reino de Dios. La iglesia debe conducirse en este mundo agradando a Dios y no a las personas, no al mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, tomaré un miembro de Cristo y lo usaré para cosas que no son puras de ninguna manera. Amén. Colosenses 3:12 dice así, vestíos como escogidos de Dios. También dice, andad como es digno de vuestra vocación. Y en 2 de Pedro 3:11 dice, andando en santa y piadosa manera de vivir. Muchos dicen también, los tiempos cambian y lo que antes era pecado se veía mal, ahora no se ve tan mal, ahora se ve bien, hay que adaptarse a los tiempos, pero dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios dijo hace 4.000 años que era pecado, hoy sigue siendo pecado. Lo que no le agradaba a Dios hace miles de años, tampoco le agrada hoy. Amén. Así que busquemos cada día apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios, ya sea algún vicio, alguna actitud, alguna forma de pensar, alguna forma de hablar, sea lo que sea. Y siempre pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu el que nos capacite, el que nos dé las fuerzas, amén, y que nos muestre continuamente todo aquello que hay en nuestra vida que debemos desechar. Porque muchas veces hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios, pero ni aún nosotros nos damos cuenta. Como dijo David, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. Esa debe ser una oración, la oración del que busca santidad. Examina mi corazón, trae revelación a mi mente si no estoy caminando en santidad, si hay algo que no te agrada. Cuando vemos que Dios no se manifiesta en nuestra vida, debemos examinarnos. Porque el camino de santidad es un deber. Dios nos manda a vivir en santidad. Amén. Hay personas que viven haciendo algo que no agrada a Dios, viven en una actitud que ofende a Dios. En un tiempo ellos sabían que eso estaba mal, pero dejaron pasar el tiempo, su conciencia se adormeció, su corazón se endureció y ya no lo ven tan malo, ya no lo ven como un pecado. Dios me entiende, yo sé que Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que me esfuerzo cada día por ser un mejor hijo. Y no ven eso que hacen, no lo ven como pecado, no lo ven como algo tan malo. Lo ven como una simple falta, un simple error. Y Dios pide santidad, porque Dios es santo.
Así que si hay algo en tu vida que no agrada a Dios, hay que dejarlo, por más que nos guste, por más cómodos que nos sintamos ahí. Amén. Dios llama a su iglesia a